Ahora vamos a ver cómo procesar los datos levantados con brújula con el Excel para corregir la poligonal y después pasarlo al ArcGIS. Lo primero que vamos a tener que hacer es ordenar los datos según este esquema en distintas columnas con estación, la estación desde la cual se levantó el punto visado, siempre con números consecutivos, el azimut. Acá tengo unas columnas que están auxiliares para después procesar, distancia en pasos, quién caminó esos pasos con su medición, y las observaciones de manera opcional. Siempre que trabajemos con el Excel, los números tienen que ser estrictamente números, nada de ponerle letras ni símbolos, porque si no, el Excel no los va a poder procesar. Y además vamos a organizar toda la información en distintas hojas, que son las que están acá abajo, en datos de campo, que van a contener todos los datos que levantamos, estaciones, que ya lo vamos a ir viendo, y bueno, lo demás después lo vemos. Entonces, para empezar a procesar los datos, vamos a empezar a usar algunas fórmulas del Excel que todas se escriben igual, y en este caso vamos a pasar el azimut, que está medido en grados decimales, a radianes para poder usar las funciones trigonométricas del Excel. Para eso hay una función que se llama radianes, y entre paréntesis puedo poner el valor del ángulo o la celda que contiene ese valor. Así, voy a seleccionar esta celda, cierro los paréntesis y aprieto Enter. Acá ya me da este valor. Estirando desde el cuadradito verde que está en la esquina inferior derecha de la celda, el Excel va a calcular cada valor con la celda que tiene al lado. Si miramos la fórmula, acá automáticamente se actualizó a la C21, que es B. De manera similar vamos a calcular la distancia en metros, poniendo igual la distancia en pasos que medimos por cuánto mide nuestro paso. En este caso no puedo seleccionar esta celda porque esto es texto, es simplemente una anotación de ayuda. Entonces voy a poner manualmente este número, 0,83. Pero en este caso la fórmula la voy a estirar solamente hasta lo que caminó Mechi. Y para Joaco voy a hacer lo mismo por su distancia. Bien. Con esto ya podemos empezar a procesar y acomodar lo poligonal. Entonces, para procesar la poligonal, primero vamos a trabajar solamente con las estaciones, que yo ya tengo acá. La tabla es un poco distinta. Ya tengo la estación desde la cual se midió, el punto visado va a ser otra estación. Ya tengo la tabla con azimut en radianes, la distancia en metros. Voy a calcular la coordenada de todas las estaciones, excepto la primera, que era una coordenada conocida. Esta columna, que la tengo de auxiliar, ya la vamos a ver. Y como la poligonal fue cerrada, vamos a poder calcular cuál fue el error de esa poligonal. Para calcular las coordenadas, vamos a hacer la conversión de polares a cartesianas. Y sabemos que, en este caso, la coordenada del punto B, de la estación B, perdón, va a ser la coordenada de A, entonces le voy a poner igual, coordenada este de A, más el delta este, que el delta este es el seno del ángulo, o sea, del azimut, por la distancia en metros. Y ahí estiro directamente hasta abajo. De esta forma queda que la coordenada este de la estación C va a ser igual a la coordenada de la estación B, porque C fue medida desde B, más el seno del ángulo
por la distancia medida. Entonces, de la misma manera, hacemos lo mismo para la coordenada norte, que va a ser igual a la coordenada norte de A más el coseno del ángulo, del azimut, por la distancia. Y acá ya tenemos las coordenadas de todas las estaciones. Pero si notan, en este caso, A', que sería la estación A, debería tener las mismas coordenadas originales, pero vemos que no son iguales. Eso es por el error de la poligonal, que se puede calcular haciendo simplemente la diferencia entre la estación medida, entre la coordenada de la estación medida y la coordenada original. Ahí calculé el error en la coordenada este y estirando hacia el costado calculo el error en la coordenada norte. Si quieren calcular el error total, usan el teorema de Pitágoras, que sería la raíz de cada uno de los catetos elevados al cuadrado. Esto cuadrado más esto cuadrado. Esto lo pueden ver como un dato. Si supera la tolerancia, la poligonal debería hacerse de vuelta. Bien, y ahora hay que corregir todas estas estaciones, o las coordenadas, mejor dicho, de las estaciones. Para eso vamos a calcular un factor de corrección. Entonces ahora vamos a usar la corrección de segmentos iguales para calcular un factor de corrección para cada una de las coordenadas calculadas. Esto va a ser igual a el error total en la coordenada este, para este caso, dividido la cantidad de estaciones, como medimos A, B, C, D y E, son 5 estaciones, por este número de corrección auxiliar que tengo acá. Ahora bien, si yo estiro esta fórmula, va a pasar algo que está mal. Al estirarla me está moviendo todo hacia abajo, cada una de las celdas de referencia, pero el error es este, la E8, no la E9. Entonces, para acomodar eso, yo puedo fijar una celda en una fórmula y decir que esa celda no se mueva. Simplemente poniendo el signo pesos antes del número de la fila, si es que quiero fijar una fila, o antes del número de la columna, si quiero fijar una columna. Yo voy a fijar este número de corrección, la columna, para poder calcular el factor de corrección norte también. Ahora si estiro, la última fórmula sigue quedando con el factor de corrección original. Voy a estirar esta para el costado. Si miro la fórmula, ahora está usando el factor de corrección en la coordenada norte. Lo estiro hasta abajo y ya tengo calculado todos los factores de corrección para cada estación. Ahora simplemente queda hacer la diferencia entre el cálculo de la coordenada y su factor de corrección. Va a ser igual a esta coordenada menos el factor. Estiro, también para el costado, y la coordenada norte, y ahí ya estaría. Si observamos, la coordenada este y norte de A son igual a la coordenada este y norte de A'. Eso significa que la poligonal está corregida. Para ver la distribución de estaciones se puede usar dentro del Excel
un gráfico de dispersión. Dentro del menú insertar hay un gráfico con unos puntitos. Vamos a usar un gráfico de dispersión de puntos. Si quieren pueden agregarle unas etiquetas a cada punto para poder identificarlo con la letra que está acá. Pero ya simplemente por las coordenadas también se pueden dar cuenta cuál es cada uno. Una vez que corregimos todas las estaciones, podemos empezar a calcular las coordenadas de cada uno de los puntos. Para eso, en esta hoja, ya tengo pasado todas las estaciones y todos los puntos, con su azimut en radianes y distancia en metros. Lo que voy a necesitar son las coordenadas ya corregidas de cada estación. Porque, por ejemplo, los puntos medidos desde A van a depender de la coordenada de A. Los puntos que medimos desde B, como el 4, 5 y 6, van a estar calculados a partir de la coordenada del punto B, o de la estación B, y así sucesivamente. Lo que necesito hacer entonces es copiar estas coordenadas calculadas, ya corregidas, a la otra hoja que tengo acá al lado. Selecciono las coordenadas de la estación B y las pego en esta nueva tabla como valores. Hago lo mismo con todas las otras estaciones. Y por último la estación E. La estación A' ya no me interesa, era simplemente para poder calcular y corregir la poligonal. Y ahora, de la misma manera que calculamos las coordenadas de las estaciones, voy a calcular la coordenada de cada punto, que va a ser igual a la coordenada, en este caso, de la estación de la que se midió, estación A, más seno del azimut por la distancia en metros. Ahora bien, si yo estiro esta fórmula para abajo, lo que voy a estar haciendo es calcular la coordenada nueva con el punto anterior, y eso está mal, porque el punto no se midió, el punto 2 no se midió desde el punto 1, sino desde la estación A. Pueden hacer de la misma manera que en el caso anterior, fijar la fila con el signo pesos entre el 2 y la E. Ahora si bajo, esta fórmula se va a ajustar y va a quedar fijada a la estación A. Para la coordenada norte voy a hacer lo mismo. Ya voy a fijar la celda de la estación, el coseno del ángulo o del azimut por su distancia. Y ahí ya tengo todas las coordenadas de los puntos medidos desde la estación A. Para los puntos medidos de la estación B voy a hacer lo mismo, pero voy a usar la coordenada de la estación B. Entonces, coordenada de la estación B fija más el seno del azimut por la distancia. Estiro y ya tengo las coordenadas de todos los puntos medidos desde B. De la misma manera vamos a continuar y hacer lo mismo para cada uno de los puntos, midiendo siempre, calculando las coordenadas desde la estación de la cual fue medido. Una vez que tenemos esto, simplemente nos queda pasar en limpio todos estos datos a una tabla final que va a ser la que vamos a importar en el ArcGIS. Lo único que necesitamos para calcular, para importar en el GIS, es el nombre del punto
que va a ser el punto visado, y sus coordenadas, y opcionalmente las observaciones. Yo voy a copiar esto en una tabla nueva, que es la tabla final, siempre como valores, y voy a copiar los nombres de los puntos. Acá, como no tengo el nombre, le pongo que era la coordenada de la estación A, y listo. Cambio un poco los encabezados. Y ya me queda la tabla lista para importar en el ArcGIS.